Vamos ahora sí a hablar acerca de lo que hemos estado estudiando durante lo largo de, ya tiene todo el mes de enero, empezamos en enero, ya ahorita el mes de febrero, que también ya se nos fue febrero, ya estamos iniciando un nuevo mes por la gracia y la misericordia de Dios. Y bueno, vamos a continuar, vamos a recapitular rápidamente lo que hasta ahora hemos visto. La hermenéutica, la importancia de ella es para que nuestra fe no sea subjetiva, sino que de alguna manera nosotros podamos entender y tener estas herramientas históricas, gramaticales y literarias para verdaderamente aplicar correctamente lo que Dios quiso decir. Es decir, tengamos una correcta exégesis, ¿verdad? Y hablábamos que la exégesis es la aplicación correcta de lo que verdaderamente Dios dijo. Y no hagamos una eisegesis, que la eisegesis viene siendo algo que realmente Dios no quiso decir, sino más bien nosotros. Y posteriormente de esto hablamos que la importancia de la hermenéutica, podemos tener todas las herramientas hermenéuticas, nos las podemos conocer al derecho y al revés, pero si no tenemos al Espíritu Santo, no va a servir de nada, ¿verdad? Realmente no vamos a poder tener y llegar a la profundidad y sobre todo tener la presencia de Dios en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda la verdad, pero también es el que produce tanto el querer como el hacer. Entonces, si queremos aprender, eso lo va a producir en nosotros el Espíritu Santo. Y posteriormente de esto estamos hablando acerca también de la importancia de las reglas. Sin reglas corremos el riesgo de hacer que la Biblia diga lo que queremos en lugar de extraer lo que Dios dijo. Todo debe tener orden y debe ser para edificar al cuerpo de Cristo. Vamos a continuar en la siguiente. Ya vimos la regla 1, el contexto. Sin el contexto nosotros vamos a sacar un texto fuera de su contexto y entonces vamos a cometer una herejía. Y al momento de hacer una herejía, la herejía nos lleva a la apostasía, es decir, dejamos la verdad para abrazar el error. Entonces es la importancia que un texto fuera de su contexto es un pretexto y nos lleva a un error doctrinal. Posteriormente hablamos también de otra regla que es la de los tres grupos a los cuales está escrita la palabra de Dios. Aprendimos cómo identificarlos, cuándo va dirigida a los judíos, cuándo va dirigida a los gentiles y cuándo va dirigida a nosotros como iglesia de Cristo, que estamos en ese valle. Dijimos que estamos en un valle atravesando entre la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ese valle se llama la iglesia. Vamos al siguiente. En eso hablamos acerca de la regla del tiempo. Esta es la siguiente regla en la cual de alguna manera un texto que es sacado de su línea de tiempo nos va a posicionar atemporalmente en un error herégico, es decir, vamos a caer en herejía si lo sacamos fuera del tiempo en que realmente fue escrito y para quién también fue escrito. Entonces, de alguna manera los profetas bíblicos a menudo veían eventos futuros como si estuvieran pegados uno al otro, cuando en realidad estaban separados por miles de años. Isaías hablaba acerca de ese cordero que iba a venir, que iba a morir por nosotros. También hablaba que por su llaga íbamos a ser curados, y estaba hablando muchos años antes de cuando llegara el cumplimiento de esa profecía. Entonces, la regla del tiempo nos va a ayudar para ello, y de esa manera vamos a poder tener las aplicaciones básicas que podemos encontrar también, y dentro de estas aplicaciones básicas nos van a ayudar porque un pasaje bíblico tiene una sola interpretación, pero puede tener varias aplicaciones. Esa es la parte medular en esta regla. Y posteriormente vimos acerca de la regla histórica, la aplicación doctrinal y la aplicación devocional. Es decir, la histórica me pone en el contexto cultural, me pone en el contexto en el cual se escribieron las cosas, y de esa manera puedo sacar una aplicación en base a su contexto. Pero también la aplicación doctrinal es la que aplica y la que podemos nosotros ejercer para toda la iglesia, la que podemos enseñar como un principio eclesiástico, y eso es la aplicación doctrinal. Y la devocional es cuando yo abro la palabra de Dios, medito en casa y Dios me habla directamente a mí, ¿verdad? Entonces esa es la parte de la aplicación doctrinal. Muchas veces esa aplicación doctrinal no puede ser aplicable para toda la iglesia, ¿verdad? Es algo que Dios está tratando conmigo de manera muy personal. Y por penúltima regla que hemos visto, la regla 5, los tipos y cuadros. Esta nos estaba hablando y vimos que la hermenéutica no es solo entender datos, sino entender el camino que Dios trazó para que el hombre volviera a Él. Todos los tipos y cuadros fueron escritos y fueron dejados a través de la palabra de Dios, y hablan de un solo personaje, es Cristo. Todo nos va a llevar
a Cristo. Y por eso es importante que nosotros entendamos esos tipos y esos cuadros que Dios nos dejó, esos eventos que Dios nos dejó, que hablaban de su Hijo Jesucristo. Es decir, aquí podemos entender que esta regla es la que nos va a permitir ver la unidad sobrenatural de la Biblia, conectando el Antiguo Testamento, que es la sombra, con el Nuevo Testamento, que es la realidad. Y vamos al siguiente, donde vimos tipos personales, es decir, personas, en particular tipos materiales u objetos institucionales que podemos ver como ritos y leyes. Muchas de estas no son aplicables ya a nuestros días, ¿verdad? Hablábamos en particular del sábado, ¿verdad? Que hoy en día muchas veces todavía hay personas o de alguna manera, por eso hubo el desprendimiento de los adventistas, porque ellos decían es que hay que guardar la ley, hay que guardar el sábado. Entonces vimos nosotros que estos son una sombra de lo que habría de venir, como nos dice en Hebreo, y también hay tipos eventuales, hay sucesos en particular que son cuadros, son eventos en los cuales nos hablan acerca del Mesías, de ese Dios que nos iba a salvar. Y bueno, esto nos ayuda para validar la inspiración de Dios, nos ilumina el Nuevo Testamento y también nos evita caer en un legalismo, nos ayuda a ver que las leyes y ritos no eran el fin en sí mismos, sino indicadores que apuntaban a la gracia en Jesús. Muy bien, vamos al siguiente, y el día de hoy vamos a ver la regla 6. La regla 6 que vamos a tratar el día de hoy son los símbolos. Si nos damos cuenta, la Biblia, acabamos de leer Apocalipsis 19, y muchas veces hay personas que decimos es que Apocalipsis es un libro difícil de entender, y la verdad, sí es difícil de entender, o sea, tienes que escarbar demasiado, tienes que realmente posicionarte con la regla del tiempo. Es súper vital utilizar esta regla, entender el contexto en el que Juan escribió. Hay muchas cosas que son alegorías, son figuras, son tipos, son cuadros, son símbolos de los cuales se está hablando. Él dice, vi que sus ojos eran como de fuego, es decir, sus ojos no eran fuego. Está hablando en un sentido figurado, está utilizando un símbolo. Y muchas veces nosotros nos lo imaginamos así, ¿no? Como hemos visto en las caricaturas y que los ojos tienen fuegos y le están saliendo llamas de fuego. Son figuras, algo que de alguna manera dentro de cuando Juan fue traspuesto al tercer cielo, vio tantas cosas que yo creo que si nosotros nos diera Dios la oportunidad de hacerlo, tampoco vamos a poder describirlas. Él trató de describirlas. Es como cuando decimos muchas veces, oye, sí, fíjate que yo pienso que fue ese choque porque mira, ve cómo está el carro así atravesado, y empezamos a hacer deducciones, conclusiones de acuerdo al cuadro que estamos viendo, pero no vamos a saber la realidad hasta que no vayamos a la fuente. Es decir, tenemos que preguntarle, oye, a ver, ¿cómo fue el accidente? Para que podamos llegar a la realidad de los hechos, porque si no solamente vamos a andar sacando conjeturas, vamos a andar diciendo es que yo pienso, es que yo creo. Y recuerden que la hermenéutica nos va a ayudar a no hablar nosotros, sino el que hable sea Dios a través de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios de esa manera se mantiene fiel. Entonces vamos a ver a lo largo, ahorita vamos a ver parte de la teoría, pero vamos a hacer ejercicios prácticos para entender esto. Vamos a ver los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Los símbolos, si la tipología, que fue la anterior que vimos, los tipos y cuadros, es el mapa profético que apunta al futuro, la simbología es un alfabeto visual que Dios usa para explicar realidades espirituales invisibles a través de cosas visibles. Un mal uso de los símbolos es lo que genera las peores herejías. Bueno, no hay mejores ni peores, sencillamente hay herejías, ¿verdad? Pero hablando en un tema de decir algo terrible, ¿no? El no aplicar correctamente el uso de los símbolos, y de esto también nos lleva a interpretaciones fantasiosas, algo que realmente no es real, está solamente en nuestra mente y no es lo que verdaderamente Dios quiso decir. Y vamos a ver, vamos al siguiente. Los símbolos, un símbolo es un objeto o puede ser un elemento, un número, un color o un animal real que representa una idea, una cualidad o una verdad espiritual. El tipo siempre apunta hacia el futuro, que fue la regla que vimos anteriormente. ¿Sí? Los tipos y los cuadros. El tipo siempre va a apuntar hacia futuro. Ejemplo, el Cordero Pascual prefigura a Cristo en la cruz. Pero el símbolo no tiene un límite de tiempo. Es decir, un símbolo no tiene como tal un límite de tiempo como un tipo sí lo tiene. Representa una verdad atemporal.
La paloma, por decirlo, representa el Espíritu Santo tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Es decir, ese símbolo no representa un plano en el cual estemos cuadrados en un tiempo. Solo hasta este tiempo representó esto el símbolo. La paloma en toda la Escritura vamos a poderlo encontrar como una figura del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahora, en esto de los símbolos, la Biblia interpreta sus propios símbolos. Ese es algo que no debemos nosotros perder, ¿verdad?, de vista nunca. ¿Por qué? Porque al entender que la Biblia interpreta sus propios símbolos, entonces nunca vamos a andar adivinando. La primera regla es buscar dónde la misma Biblia explica ese símbolo. Es decir, cuántas veces, y cuando vayamos viendo la otra regla que es las menciones o la primer mención, ahí es donde nosotros vamos a poder decir, a ver, ¿dónde se mencionó por primera vez la paloma? Hablando, poniéndonos en el ejemplo del Espíritu Santo, ¿dónde se mencionó la primera vez la paloma? ¿Recuerdan ustedes en qué ocasión se utilizó o se usó la paloma? ¿O se habló de una paloma? Desde el arca. Hablando desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento podemos ver el mismo animal, porque es un animal, la paloma, representando ¿a quién? Con Juan, al Espíritu Santo. Entonces, podemos encontrar diferentes símbolos que de alguna manera, entonces, de alguna forma, esa paloma que salió del arca para encontrar tierra, para encontrar vida, que dijo que regresó con una ramita de olivo, hablando de vida, que ya las aguas habían bajado, que ya había posibilidad de poder nuevamente empezar la vida en la tierra. ¿Quién lo trajo? Fue una paloma. ¿Y qué representa el Espíritu Santo para el creyente? La vida. Dice la Escritura, Jesús le dijo a la mujer samaritana, dice, si tú me dieras de beber de esta agua, vamos a volver a tener sed. Pero yo vengo a ti para darte de agua viva, de agua vida, y sobre tu interior van a correr ríos de agua viva, haciendo referencia también al Espíritu Santo. Pero si se dan cuenta, también el agua es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si vamos dándonos cuenta cuántos símbolos hemos encontrado, cuántos símbolos hemos escuchado, de cuántos hasta nosotros mismos hemos utilizado para referirnos a algo o a alguien, en este caso a Cristo, a su Espíritu Santo, a Dios como Padre, entre muchas otras cosas. Entonces, una de las reglas, por llamarlo así, o de las leyes que tú y yo no podemos olvidar nunca, es que no se trata, a ver, ¿qué este símbolo, qué querrá decir? La misma Biblia la interpreta. La misma Biblia te dice a qué está haciendo alusión en ese sentido. Entonces, no perdamos de vista esta primer regla o esta primer ley en cuanto a la Escritura, que la Biblia interpreta sus propios símbolos. Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. Si vamos a Apocalipsis 1:20, vamos a ver un ejemplo ahorita práctico. Juan 1:20. Apocalipsis, 1:20. ¿Qué dice Juan ahí? ¿Cómo empieza diciendo Juan? Ok, está hablando de que ahí vemos un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Las estrellas. Y también primeramente Dios, vamos a ver luego la regla de los números. Y estamos viendo aquí que hay está hablando de numerología, y no estamos hablando de esoterismo, sino que hay una regla que también indica en cuanto a los números, cuando nos habla de repente de 40, cuando nos habla de repente de 12. Aquí estamos viendo una regla que es el número 7, perfección. Pero también estamos viendo un símbolo, estrellas. Ahora la pregunta es, ¿qué significa o a qué hace alusión la estrella? Sigan leyendo el versículo. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, en este contexto, y los 7 candeleros, aquí en este contexto está haciendo alusión, las estrellas, dice, son los ángeles, está hablando los ángeles, aquí en el Apocalipsis está haciendo alusión a los ancianos, a los obispos, a los pastores. Por eso dice, escribe a los 7
ángeles que están en las 7 iglesias. Y posteriormente vimos nosotros, ¿se acuerdan de los tipos y los cuadros que vimos? Digo, los que no estuvieron porque estaban con los niños, ya está disponible en YouTube. Ayer estuvo, ya la del domingo pasado la que vimos. Entonces la pueden escuchar, pero a lo que vamos es, si nos damos cuenta aquí, en cuanto a ello, hablábamos, ¿se acuerdan del tabernáculo? ¿Cuánta enseñanza tenemos en cuántos simbolismos, tipos y cuadros podemos ver en cómo Dios fue clasificando, por qué puso la mesa de la propiciación, de la proposición? Podemos encontrar también por qué era de bronce, por qué tenía que estar cubierto y bañado de oro, por qué tenía que ser de madera de acacia, por qué no pudo haber sido de roble, por qué no pudo haber sido de otro. Vimos tanta simbología ahí y tanto que pudimos aprender de eso, que de alguna manera aquí podemos ver que también, en este caso, cuando empieza diciendo, escribe a los 7 ancianos de las 7 iglesias, se está refiriendo a los pastores. Entonces las estrellas aquí, está hablando, dice que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hablábamos acerca del candelero, ¿verdad? En Apocalipsis podemos encontrar precisamente, si no vendré a ti y quitaré tu candelero. Eso fue algo que se le dijo a la iglesia en Éfeso. Entonces, ¿por qué? Dice, porque has dejado tu primer amor, has dejado las buenas obras. Entonces empieza a decirle Dios, si no vendré a ti, quitaré tu candelero. ¿Cuál es el candelero? ¿Qué ejemplifica el candelero también? Ese artefacto lo podemos ver desde el momento que estaba el tabernáculo, y el candelero o el candelabro era precisamente una estructura completamente de oro macizo, de 7 brazos, y precisamente aquí lo podemos estar viendo nuevamente en el Apocalipsis, ese mismo tipo, ese mismo cuadro, pero ahora representando a las iglesias. Entonces, imagínense desde dónde podemos ver desde el Antiguo Testamento esa sombra, y hoy en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar la luz. Es decir, ¿qué eran esos 7 candeleros? Eran las 7 iglesias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aquí es lo que tenemos que ver. Yo no voy a andar adivinando, voy a andar viendo. A mí se me hace que pues ese animal, como un buey, significa o quiere decir, que ahorita vamos a ver, el buey también es un animal que es utilizado. ¿Y a quién hace referencia también el buey? ¿Y en qué contexto lo está utilizando el Señor Jesucristo? Entonces, fíjense bien aquí, la multiplicidad también es otra de las reglas. Tenemos que entender también que un solo animal o un solo objeto o un solo símbolo muchas veces puede significar varias cosas también. Es decir, puede tener múltiples significados o múltiples interpretaciones. Esta es otra de las reglas. Ahora, sin embargo, siempre para entender la multiplicidad, a diferencia de los tipos que suelen tener un solo cumplimiento, un símbolo puede representar cosas totalmente opuestas, pero van a depender de la regla número 1, del contexto. Es decir, en este sentido, para que yo pueda interpretar ese símbolo, tengo que leer el contexto. Porque fíjense bien, si yo les dijera, a ver, el león, ¿a quién representa el león? ¿O a quién se le ha adjudicado como un león? ¿Cómo dice la Escritura? El león de la tribu de Judá. Pero recuerdan también en Pedro que hay una parte que dice que el diablo anda como ¿qué? ¿Buscando a qué? Si nos damos cuenta que el mismo animal, de acuerdo en su contexto, puede ser utilizado para 2 cosas distintas, o interpretado de 2 maneras diferentes, o aplicado de 2 maneras distintas. Si se dan cuenta también, en ese sentido, podemos ver también la levadura. La levadura en Corintios, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, podemos ver que nos dice un poco de levadura, dice leuda toda la masa, hablando del pecado, hablando de que el pecado echa a perder nuestras vidas, echa a perder el resultado que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Pero también en Mateo 13:33, Jesús la usa como símbolo de crecimiento del reino de los cielos, una influencia invisible que transforma todo. Entonces, si nos damos cuenta, también este mismo símbolo de la levadura
puede ser usado tanto para hablar del pecado, pero también para hablar de un crecimiento, ¿sí? Otro ejemplo que vamos a ver más adelante y que es algo que ustedes van a interpretar de acuerdo a lo que vamos viendo ya ahorita, es la ley 3. Un símbolo ilustra lo que Dios nos quiere enseñar, pero no la establece. Ojo, un símbolo ilustra, es decir, nada más nos va a dar un poquito más de iluminación. Nos ilustra la doctrina. ¿Por qué cuando hablamos de predicación? Un predicador muchas veces empieza con una ilustración. Empieza con alguna vivencia que pueda servir para confirmar o para que todos nos pongamos en un contexto y entendamos, ahora estoy entendiendo con mayor claridad de lo que me está diciendo. Antes, de hecho, había un libro que se llamaba Ilustraciones Selectas, que utilizaban mucho los pastores porque ahí venían tantas historias que como por decirlo, no eran fábulas como tal, pero como una fábula que nos termina llevando a una verdad o que nos quiere representar o nos dejar una lección de vida. Entonces, de alguna manera las ilustraciones nos ayudan a eso para poder aterrizar y entender esa verdad divina. Ahora, si nos damos cuenta, aquí el símbolo nos ilustra la doctrina, pero no establece la doctrina. La doctrina lo establecen los principios que han dejado los profetas, los apóstoles y Cristo mismo. Nunca se debe crear una doctrina nueva basándose únicamente en un símbolo. Los símbolos confirman doctrinas que ya están claramente escritas de forma literal en otras partes de la Biblia. Ahora, vamos al siguiente y vamos a empezar a ver una tabla. Se ve muy chiquita, pero si se dan cuenta, ahí vienen bastantes símbolos. Algunos textos, no puse todos porque hay varios, hay unos que tienen un sinfín, pero ustedes lo pueden estudiar, aterrizar en casa. Pero el aceite, ¿qué representa el aceite? Los ángeles en el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite. ¿Qué representa el aceite? A la oveja dice, unges mi cabeza con aceite fresco, mi copa está rebosando. ¿Qué significa o qué simbolismo, qué representa el aceite? Pureza pudiera ser, hablándonos, a lo mejor si se le ungía a las ovejas la cabeza con el aceite. ¿Por qué? Porque si no las moscas y por la nariz, por los oídos, por esas partes entraban las moscas y empezaban a comerse su cerebro, ¿verdad? Les pudrían. Se infectaba y el mismo animal se mataba a golpes contra las rocas para querer... Por el dolor. Sí, para querer como sacar lo que traía dentro. Sí. Entonces, si nos vamos dando cuenta en ese sentido, el aceite pudiera también tener una aplicación. Recuerden que estamos aplicando una ley, la segunda, que puede ser multifuncional o multifacético, pudiéramos llamar de alguna manera. Podemos tener múltiples aplicaciones, de muchas veces de uno solo. El aceite puede simbolizarnos protección también, ¿verdad? Nos protege. Ahora, ¿quién nos protege? El Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que nos protege, es el que nos guarda. Dice la Escritura que no te pido que los quites del mundo, los pido que los guardes del mal, que ellos, así como tú y yo somos uno. En Juan 17 podemos encontrar esa oración del Señor Jesucristo, y aquí es donde podemos conectar el aceite con el Espíritu Santo como unción. Dice la Escritura que todos nosotros tenemos la unción del Santo, haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Y por qué lo habla y lo asocia con la unción? Porque eran ungidos con aceite, ¿verdad? Y aceite, entonces habla y hace la referencia al Espíritu Santo. Entonces nos habla también, nos puede hablar de sanidad, de protección, de consagración, de gozo. Y aquí tenemos algunos pasajes que podemos posteriormente buscar. Estas se las voy a enviar ya actualizada como hoy mismo se las voy a enviar. Agua, la palabra de Dios. El agua hace mención a la palabra de Dios también, al Espíritu Santo también. Entonces muchas cosas nos pueden hacer, pero en este caso la palabra de Dios, ¿por qué? Porque nos habla de limpieza. Como dice Juan, también lo podemos encontrar, santifícalos en tu palabra es verdad. La manera en que tú y yo nos vamos a santificar, nos vamos a limpiar, nos vamos a mantener puros para Dios, es a través de esa agua, ¿verdad? Que va a saciar nuestra sed. El salmista en el Salmo 63 lo utiliza como ese símbolo. Dice, mi alma tiene sed. También en el Salmo 42 lo podemos encontrar.
Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. ¿Sí? Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, haciendo referencia a este símbolo, al agua. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica. En el Salmo 51 también podemos encontrar, lávame más y más de mi maldad, ¿verdad? Entonces, el agua nos habla también de limpieza, el ancla. Hay un himno, de hecho, que dice, Cristo es el ancla de mi fe. El ancla, esperanza segura y firme en Cristo, es un objeto que utilizan mayormente en los barcos, y los barcos cuando ya se quieren posicionar en un lugar y ahí se van a quedar, eleven anclas y las avienten al fondo del mar. ¿Para qué? Para que eso los afiance. Y las olas, ¿sí? Las olas, ¿se recuerdan? Ese también hay un pasaje que nos dice que van a venir vientos de doctrina también, que nos van a llevar de aquí para allá, para los que no están en la palabra de Dios. Si Cristo es mi ancla, voy a estar seguro, voy a estar firme, ¿verdad? Nada me va a mover de ahí. Entonces el ancla es una esperanza segura y firme en Cristo. El arco iris es algo que no representa lo que hoy ha utilizado la comunidad LGBTQ+. No representa eso realmente. Representa juicio, sí, pero también un pacto que Dios hizo con el hombre. ¿Sí? La gracia, el amor, la misericordia de Dios representada en eso, que ya no va a ser destruida la tierra por agua, pero ojo, sí va a ser destruida con fuego y azufre, como pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces, ese es importante. El arco iris representa el pacto de Dios, que Dios es fiel. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir, lo va a hacer. Misericordia tras el juicio puede representar también una balanza. La balanza, de hecho, es un símbolo que utilizan mucho los abogados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa o simboliza, ¿qué? Justicia, ¿verdad? La balanza, equidad, igualdad, ¿verdad? Entonces, juicio, pero también escasez, hambre, representa la balanza cuando lo enfocamos en un contexto profético, ¿sí? La balanza. La balanza también puede simplificar. La copa, una porción asignada, sufrimiento o bendición. Si fuere posible de mí, dijo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, pase de mí esta copa, ¿sí? Entonces, también nos puede representar una porción asignada. Dice la Escritura en el Salmo también, mi copa está rebosando. Una vez más utiliza ese símbolo acerca de que el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas. Entonces, podemos ver esa multifaceta, ¿no? Eso multifacético de estos símbolos. La corona significa autoridad, puede significar también la victoria, una recompensa, un honor real. Espada, la espada, dice la Escritura también que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y esa espada se utilizaba en la guerra en tiempos antiguos. ¿Y por qué tenía doble filo? Porque si lo pasaban así y de regreso si no cortó bien, ahí va. O sea, era una espada que, o sea, no es que, bueno, si a la primera no te quedó claro, dice Dios, pues al regreso aquí la vas a entender porque lo vas a entender. Cuando Dios nos llama la atención. Dice que es una espada que corta, que penetra. Así es. Si nos dimos cuenta, ahorita que leímos en Apocalipsis 19, dice, de su boca salía una espada. No es literal, está utilizando simbología, ¿verdad? Está hablando que la palabra de Dios, es decir, de su boca salía su propia voz, su propia palabra, ¿verdad? Porque es una espada. Entonces, la espada, el fuego hace referencia a la presencia de Dios, a la purificación, a probarnos, pero también a juicio, hace referencia al Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos a la parte donde Juan habla precisamente que dice que Él os bautizará, dice, con Espíritu Santo y fuego. Muchas veces en las iglesias pentecostales hablan y dicen, no, sí, eso habla acerca de que pues, la pasión de la entrega, de que Dios nos está consumiendo. Pudiera ser una aplicación, sí, pero en su contexto, si tú lees el versículo anterior y el versículo después, está hablando de juicio. No está hablando de la llenura del Espíritu Santo, de ese Espíritu. Por eso hace la aclaración y la diferenciación, Espíritu Santo y fuego. Es decir, Él los bautizará con su Espíritu Santo para los que somos hijos de Dios o con fuego para los que no lo son, ¿sí? Y recordemos que en Apocalipsis nos dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, eso también nos puede representar. Por eso es importante que toda simbología, recuerden la ley 2,
puede aplicarse para varias cosas a la vez, pero lo tenemos que entender siempre dentro de su contexto. ¿Sí? Muy bien, entonces levadura, que ya lo vimos hace ratito, una llave. Recuerden que a Pedro se le entregaron las llaves del reino. Es un símbolo que Dios está utilizando. ¿Por qué? Porque la llave representa autoridad. Es decir, Pedro como apóstol de Jesucristo, como pastor también, porque Pedro también fue pastor, pero también como un discípulo de Cristo, es decir, como un miembro más de la iglesia de Cristo, se les entregó la llave. Por eso creemos que la iglesia como cuerpo, como ente, como una parte como una parte de un todo, como somos la iglesia, como un cuerpo, Dios le entrega a la iglesia las llaves del reino. ¿Sí? Es decir, la iglesia como tal, no solamente pastores y miembros, sino todos, porque los pastores también somos parte del cuerpo de Cristo, no somos ni más ni menos, somos miembros también del mismo cuerpo. Y Dios le ha dado la autoridad a toda la iglesia como conjunto. El pan, sustento espiritual, nos hace referencia también al cuerpo de Cristo, también a la palabra de Dios, piedra, roca. ¿Por qué nos llamamos familia sobre la roca? Ahí estamos utilizando un símbolo. ¿Por qué familia sobre la roca? Bien cimentados, para estar bien cimentados. ¿Y bien cimentados en qué? El símbolo de la roca, ¿qué representa o a quién representa también? A Cristo, ¿verdad? Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento. ¿Recuerdan esa ilustración que nos hizo el Señor Jesucristo también, que dice que había un hombre necio o un hombre insensato y un hombre prudente? Uno construye su casa sobre la arena, el otro construye su casa sobre la roca. La casa que permanece, ¿cuál es? La que está sobre la roca. Entonces, eso es referencia también a eso. La puerta, esto lo vimos también el domingo pasado, y lo hemos visto en otros días anteriores. La puerta nos habla de acceso. Pero recordemos que en el tabernáculo también había una sola puerta para poder accesar al tabernáculo. Y luego podemos encontrar en Juan más adelante la sombra que vimos en el Antiguo Testamento, vemos la claridad en el Nuevo, porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta. ¿Sí? Entonces, ahí es donde podemos entonces entender que Cristo es la puerta. La sal preserva, es decir, como decíamos anteriormente, antes no habían refrigeradores. ¿Y cómo conservaban la carne? Con sal. La sal preserva. Recordemos que la iglesia se nos llamó y que somos sal y luz. Pero en esa sal, ¿cuál es la función entonces de la iglesia? Preservar. ¿Y qué vamos a preservar? La verdad de Dios. Nosotros, Pablo le dijo a Timoteo que somos columna y baluarte de la verdad. Un baluarte defiende, por lo tanto, lo que vamos a defender, lo que vamos a preservar es la verdad de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, por eso somos sal. El sello habla de propiedad, dice que somos sellados por su Espíritu Santo. Entonces, hace referencia a un símbolo, a un sello. ¿Por qué? Porque, por decirlo yo en mi trabajo, cuando llegan los proveedores locales, yo les pongo un sello. Y en ese sello que pongo la fecha, pongo mi nombre y pongo mi firma como autoridad de la empresa, donde estoy diciendo, al sellarte esto, estoy reconociendo que tú me estás entregando el material que la factura me está diciendo. Pero en las empresas te piden, ¿sí me lo sellas, por favor? ¿Por qué? Porque esa es una forma, de alguna manera, de presentar propiedad, seguridad, autenticidad, garantía de algo. ¿Por qué? Porque el día de mañana que yo diga, oye, me lo entregaste incompleto, tú me lo sellaste. Porque no te fijaste, no cotejaste bien. Entonces es una garantía. Y recuerden que las arras del Espíritu Santo, las arras son garantía. Entonces el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios cuando viene a morar en nosotros. Por eso nos sella. Pero también viento, el Espíritu Santo obra de manera invisible y poderosa. ¿Sí? Pero también el viento puede ser una doctrina falsa. Dice, seréis llevados por todo viento de doctrina que por estratagemas de hombres emplean con astucia las artimañas del error. Pero también dice la Escritura que en el día de Pentecostés vino un viento, dice, que azotó, que sopló con fuerza en ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos viendo esa forma en la cual tantos símbolos
nos están haciendo referencia para que cuando empezamos, créanme lo que ahorita que empiecen ya luego a leer la Biblia y empiecen, aquí hay un símbolo, empiecen a detectarlos, empiecenlos a subrayar, a encerrarlos, a encuadrarlos, lo que sea, pero márquenlos, porque eso les va a ayudar a entender y a ir detectando todos estos símbolos. Muy bien, vamos al siguiente. Tengo otro objeto de criaturas simbólicas, el águila. ¿Recuerdan en Isaías cómo nos dice? Que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Y qué más va a pasar? Dice, tendrán alas como las águilas. Está utilizando la simbología de un ave que vuela por encima de todas las aves, ¿sí? El águila. Pero también nos habla de fuerza, nos habla de renovación, nos habla de visión profética, nos habla de rapidez y en juicio nos habla de liberación. El caballo, acabamos de leer Apocalipsis 19, fuerza militar, guerra, conquista. Los colores añaden significado en Apocalipsis, que fue lo que vimos hace rato, también en Apocalipsis 6 lo encontramos. El cerdo o el perro nos habla acerca de la impureza, personas que rechazan la verdad en la cultura judía, en el contexto de la cultura judía. Por eso ellos no comen el cerdo, porque para ellos representa eso. Y Dios le dejó establecido a ellos en particular ese tema, ¿verdad?, de la comida. Entonces, impureza, ¿recuerdan cuando dice vuelve la puerca nuevamente a revolcarse en el lodo? Hablando de las personas necias, las personas que realmente no quieren entender la palabra de Dios, dice vuelven. El perro vuelve a su vómito también. ¿Quiénes eran los que se acercaban y le lamen las llagas a los leprosos? Eran los perros. Entonces, de alguna manera eso en la cultura judía, en su contexto, significa eso, impureza. El cordero, ese sin lugar a dudas lo vemos desde Abraham, ¿verdad? Cuando empezamos a ver a Abraham y empezamos a estudiar acerca de eso, y nuestro hermano que se ha especializado un poquito más estudiando a Abraham, el cordero, iba Abraham a matar, a sacrificar un cordero, pero no era el tiempo todavía para ello, ¿sí? De un sacrificio humano, el único permitido por Dios, porque Dios nunca pidió sacrificios humanos. El único sacrificio humano autorizado por Dios era el de su propio Hijo Jesucristo, ¿verdad? Porque fue 100% Dios, fue 100% hombre. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar a Jesucristo como el cordero, un sacrificio perfecto, inocencia, mansedumbre. ¿Por qué? Porque el cordero es muy dócil, es un animalito que fácilmente, aunque no te lo reconozcas, los puedes tocar, los puedes agarrar, son muy dóciles. Eso representa a nuestro Señor Jesucristo, cuernos, poder, fuerza, reinos, reyes en profecía. Recuerden que el arca del pacto tenía cuernos también. Entonces, no necesariamente significan o simbolizan al diablo como lo han pintado, ¿verdad? Que tiene cuernos. Eso como tal no está. Dragón, Satanás, poder destructivo. El león, majestad, poder de Cristo. Pero también habla de la ferocidad de Satanás como un león rugiente. El lobo, falsos maestros. Dice que habrán entre nosotros personas, ¿verdad? Lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces. Entonces, eso nos hace referencia a los falsos maestros, a enemigos del rebaño, a la crueldad. Dice que ellos no tienen piedad, no les importa las almas. Ellos vienen para destruir, robar, dice la Escritura. En ese contexto, ese pasaje que nos dice dice que, ¿cómo es que habla en Juan está? Dice, él vino para matar, hurtar y destruir, pero no está hablando del diablo ahí. En el contexto está hablando de los falsos maestros, de esos lobos vestidos de ovejas, de esas personas que vienen, fíjense lo que dice, matar, hurtar, es decir, robar y destruir. Destruir no solamente personas, destruir la iglesia de Cristo. Así de simple. Entonces, si nos damos cuenta en ese contexto, eso es lo que viene siendo un lobo. Una oveja, dice que nosotros somos ovejas de su prado. Esas ovejas de su prado hace referencia al pueblo de Dios. Habla, ¿por qué también nos habla? Porque tenemos que ser como ovejas, porque las ovejas son dóciles, son humildes, se someten a la autoridad de su pastor. Y qué mejor Salmo 23, qué mejor Juan capítulo 10, que nos habla acerca de eso. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces, eso somos nosotros. Nuestro pastor es Cristo. La paloma, el Espíritu Santo, nos habla de paz también. No es un símbolo que utilizan en la bandera, que es lo que hay según en la ONU.
Hay una paloma también representando. Entonces la paloma representa paz, representa pureza, inocencia, sencillez. La serpiente también de alguna manera nos representa a Satanás. Pero ahorita en un ejercicio que les voy a dejar, ahorita que terminemos, les estoy nada más dándole un poquito más de claridad con esta tabla. Vamos a ver en ese ejercicio la serpiente. Pasamos al siguiente. La siguiente tabla nos habla de los colores. El blanco, como lo vimos y lo estudiamos el domingo pasado del libro Sin Palabras, ¿verdad? Acerca del significado que tienen ciertos colores. Blanco, pureza, justicia, victoria. Representa la santidad de Dios y la justicia otorgada al creyente. También el azul, lo celestial, lo divino. Hablábamos también que el color dorado implica, o más bien hace mención también a la santidad de Dios. El rojo, carmesí, sacrificio, sangre, expiación, pero también representa el pecado humano que necesita ser lavado. Dice que somos lavados por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. El púrpura habla de realeza, de majestad. Por eso vemos que los reyes, cuando se ponen ciertos trajes, hay trajes que utilizan y son morados. En simbología también masónica y esotérica y de todos estos satánicos, cuando ustedes ven cierto artista que de repente andan vestidos de blanco, de repente andan de negro, de repente en un evento grandísimo salen de morado y luego de repente salen de rojo también, es porque ellos van pasando ciertos rituales de iniciación, donde van pasando ciertos niveles hasta que ya luego ellos llegan a ser maestros y empiezan a reclutar a otras personas, a adiestrar a otras personas. Eso es lo que podemos ver. Empiecen a detectarlo en los artistas, que son ahora sí que son los títeres del diablo, y van a ver estos colores representados en muchos de ellos, con otro tipo de aplicación y enfoque. El negro hace referencia al hambre, la muerte, al juicio, representa la carencia de luz y de vida. Verde, amarillo, muerte, descomposición, el color pálido, o también aquí nos habla de cloros del cuarto jinete. Y eso ahorita lo vamos a ver. Vamos a la siguiente. El metal, el oro, nos habla de la deidad y gloria divina. Por eso el arca del pacto estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. El candelabro era de oro macizo como tal. Las columnas del tabernáculo también estaban bañadas en oro. O sea, el oro representa eso. Por eso es lo más preciado. Es algo que no se corrompe. Es algo que no se corroe. Eso representa a Dios para nosotros. Es algo que no puede habitar el pecado en él. Por eso es representado con oro. La plata, redención, rescate, era el metal usado para pagar el precio de las almas. ¿Con qué compraron a Cristo? ¿Con 30 monedas de qué? De plata. A José, cuando lo vendieron sus hermanos, ¿con qué fue comprado también José? Con plata. Entonces, si nos damos cuenta, habla de redención, es decir, de rescate, pero también era usado para pagar el precio de las almas, para los esclavos. Cristo nos compró a precio de sangre. Somos esclavos, ya no del pecado, somos esclavos por amor a Cristo. No dejamos de ser esclavos, ahorita seguimos siendo esclavos, pero por amor a Cristo, disfrutando la libertad, la redención que Él tuvo para con nosotros. El bronce nos habla de juicio, por eso la mesa de la proposición era en bronce. ¿Por qué? Porque ahí era donde eran degollados los corderos, ahí era donde se hacía el sacrificio, hablando de juicio, ese juicio que iba a caer en Cristo ahí en la cruz. Hierro, fuerza inflexible y opresión. Nos habla, representa un gobierno duro o un poder humano aplastante. Por eso dicen como mano de hierro, dicen, lo está aplicando con mano de hierro, o sea, con fuerza, sin piedad. ¿Sí? Entonces una persona inflexible completamente, una persona opresora. Aquí se hace lo que digo y a como yo lo digo. Si no te gusta, vete, ¿no? Entonces plomo, estaño, impurezas, escoria, aquello que debe ser separado del metal precioso. Y aquí podemos encontrar algunos versículos que nos hablan: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo, escoria de plata son. O sea, ¿sí nos damos cuenta en ese sentido? Todos los símbolos que se están usando, pero en cuestión de los colores que estamos viendo acá, o metales en este caso, como lo es el plomo y el estaño. Vamos a la siguiente. Aquí vamos a empezar con la primera dinámica. Son dos nada más, son cortitas. Y la primera es descifrando el símbolo. Para poner en práctica la ley número 2, el contexto define el símbolo. Hace este ejercicio de contraste con el símbolo de la serpiente. ¿Qué simboliza la serpiente en la Biblia? En los siguientes textos. Y aquí es donde ustedes
empiezan a hacer su tarea. Génesis 3:1, Mateo 10:16 y Juan 3:14. ¿Qué simboliza en esos versículos la serpiente? Es decir, ese símbolo de la serpiente. Vamos a buscar todos Génesis 3:1 y el que lo tenga lo puede dar lectura. Génesis. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Muy bien. ¿Ahí a quién está hablando o representando la serpiente? ¿A quién? A Satanás. También podemos hablar de la astucia, ¿verdad? La maldad que había en la serpiente. Y no era que estuviera en el animal, sino que estaba poseyendo de alguna manera el diablo, estaba en una forma de serpiente antigua. De hecho, la palabra de Dios lo llama la serpiente antigua también, haciendo referencia a Génesis 3:1 precisamente, que fue la primera aparición del diablo en forma de serpiente. Ahora, Mateo 10:16, si no lo entendemos dentro de su contexto, aquí pudiéramos malinterpretar ese texto. ¿Cómo nos dice Mateo 10:16? He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A ver, espérate, Cristo, ¿qué me estás queriendo decir? Dice que los he enviado en medio de lobos rapaces, pero me estás diciendo que yo sea prudente como serpiente, o sea, que yo sea como el diablo. ¿Es lo que me quieres decir? O sea, Cristo no nos va a mandar a ser como el diablo. Él nos pide que seamos como Él. Entonces, si nos damos cuenta aquí, hay otra aplicación que podemos darle dentro de su contexto. Nos está hablando acerca del animal como tal, de esa prudencia. Las serpientes no son de los animales que atacan así nada más como tal. O sea, van muy sigilosas, bien astutas, están, en el momento ven a la presa ahí, y están ahí, se van metiendo, ¿no?, entre la hierba, porque pues ellos se arrastran, y van hasta que ya llegan, están observando cuando tiene un descuido, como el león también. Por eso el diablo es comparado con el león, pero también es comparado con la serpiente. Y llega por esa astucia, esa prudencia que debemos de tener. Es decir, cuando nosotros nos enfrentemos ante un problema, cuando nosotros nos enfrentemos en alguna circunstancia adversa, en este contexto nos está hablando acerca, cuando descubramos esos lobos rapaces, sé prudente, ve sigilosamente, tranquilo, hasta que llegue el momento que tengas que actuar. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese momento preciso de actuar ante un falso maestro, el declive se va a venir, porque todo va a salir a la luz. Entonces, es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Tranquilo, ves un problema, aguanta, trama, sé prudente, sé astuto como la serpiente, también dice otra parte, y dice, y manso como la paloma. También nos hace referencia acerca de la mansedumbre en la paloma. Entonces, si nos damos cuenta, aquí Mateo 16 dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Acerca de la humildad con la que debemos hacer también las cosas. Nos habla acerca de sabiduría humana, de cautela, de inteligencia táctica, de algo positivo que el creyente debe imitar en el caso de la serpiente. Ahora, Juan 3:14. Juan 3:14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A ver, ¿cómo? Aquí podemos ver otra aplicación dentro de su contexto del mismo símbolo que se está utilizando. Es decir, eso que hizo Moisés cuando hubo esa gran mortandad, decían, si son mordidos por la serpiente, volteen a ver, miren, la serpiente va a ser levantada en alto y todos los que la miren van a ser sanos. Era una sombra. Cristo fue levantado también en una cruz. ¿Por qué la serpiente era de bronce? Porque hablaba de juicio. Entonces, esa serpiente que Moisés levantó en el desierto, que habla sobre el juicio, era ese juicio cuando el Hijo de Dios se ha levantado, pero no como rey. Tuvo una corona, pero de burla, una corona de espinas, ¿sí? Y le pusieron también en son de burla, este es el rey de los judíos. Entonces, si nos damos cuenta, esa sombra de lo que Moisés pasó en el desierto, de esa mortandad que hubo por la serpiente,
Haciendo referencia, entonces podemos ver la claridad ahora a esa serpiente. Ahí está utilizando los dos símbolos a la vez. La serpiente que muerde y mata, el diablo, el pecado, que representa el pecado, y la serpiente como Cristo, que fue levantada en bronce, haciendo referencia a que todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios fue derramada en Cristo. Nos está hablando también de la propiciación, es decir, Cristo tomó nuestro lugar, ¿sí? Ese castigo eterno en Cristo, dice, ya no estamos bajo condenación. Entonces, sí nos damos cuenta en este ejercicio cómo podemos ver la aplicación, 3 maneras distintas de aplicar un solo símbolo. Ahora, vamos a la siguiente dinámica. El jinete del caballo blanco, la lectura que tuvimos congregacional hace rato, Mateo, Apocalipsis 19, del 11 al 15. Vamos a ir descifrando, vamos a ir entendiendo. Recuerden que ya vimos simbología de color también. Vimos también simbología de cuestiones como elementos, como el fuego, como objetos, como las coronas. Espada, como un objeto también. Entonces, la pregunta es aquí, en esos versículos, ¿qué representa cada uno? Apocalipsis 19, 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, un caballo blanco. ¿Por qué tenía que ser blanco el caballo? Porque ¿quién es el que lo montaba? Cristo. Dice, se llamaba Fiel y Verdadero, el Verbo de Dios, y con justicia, dice, juzga y pelea. Habla de la santidad de Dios. Sus ojos eran como llama, ¿sí? Llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, es decir, coronas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿La sangre qué color es? Roja. De su boca, dice, sale una espada aguda. Ahora, el análisis que podemos hacer aquí, ¿por qué el caballo blanco? Como esa pregunta que nos hacían, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Oh. ¿Por qué el caballo blanco? ¿Qué representaba el caballo? ¿Recuerdan? Conquista, poder, guerra, autoridad. De alguna manera representaba el caballo. Pero aquí estamos viendo 2 símbolos juntos, caballo y blanco. La simbología del color blanco. ¿Por qué blanco? Puro, justo, santo, ¿verdad? Puro, justo, santo, justicia, juicio, pero la justicia de Dios, que realmente es perfecta. Es decir, que Dios viene a conquistar, y en este contexto estamos hablando de una guerra que va a pasar, una guerra que va a haber, ¿sí? Entonces dice, viene a conquistar y a juzgar con pureza y justicia, fuego en los ojos. ¿Qué querrá? ¿Por qué tenía que tener los ojos como de fuego? Dice, como llama de fuego. Salud. Vimos hace rato y hablamos acerca del fuego. ¿Qué representaba el fuego aparte del Espíritu Santo? El oro, ¿por qué es pasado? Por fuego, para darle forma, para limpiarlo, para purificarlo. El fuego purifica. Entonces aquí, cuando está hablando de los ojos ¿para qué nos sirven? Para ver. Él lo escudriña todo. Y lo escudriña con fuego, porque lo que Él ve le va a revelar lo que nos tiene que limpiar, cómo nos va a purificar. También podría ser como con ojos de juicio, ¿no? Con ojos de juicio. Porque recuerden que el fuego tiene diferentes aplicaciones también, ¿sí? Con juicio. Porque en su contexto está hablando de una guerra donde se va a establecer justicia, se va a hacer justicia. Hay un juicio, ¿sí? Entonces son ojos, una mirada que escudriña, que purifica, que juzga. Dice la Escritura que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que creen. Pero dice también, los de corazón perfecto, puro, ¿sí?
Tú que escudriñas los corazones, la mente. Coronas. Dijimos que la corona significa autoridad, una autoridad suprema. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La ropa teñida en sangre, ¿qué significará? ¿Por qué tenía que ser teñida en sangre, como teñida en sangre? Que limpia, ¿sí? Aplicándolo a lo espiritual, ¿verdad? El rojo nos hace mención a la sangre de Cristo. Y dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos habla de limpieza, de pureza, pero también a que Él al ir vestido con eso nos está recordando su sacrificio, ¿verdad? Su sacrificio, ese juicio que ya hubo y que cayó sobre Él, y por Él somos justificados. Ahora, espada de su boca, dice que sale una espada de su boca. De su boca dice sale una espada aguda. ¿A qué está refiriéndose ahí? También dentro de su contexto. A juicio también, ¿verdad? Porque la espada también es un bálsamo. Es un bálsamo también para nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos reconforta, nos alimenta, nos alienta, pero también nos señala, nos juzga. ¿Sí? Y el juicio de Dios no es para condenación, porque dice la Escritura que Cristo no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios a través de Cristo no es para juzgar, es para reconciliar, dice la Escritura. Para que nosotros dice, Él vino con el ministerio de la reconciliación, seamos reconciliados con Dios nuevamente, para hacer el camino, la vía única y exclusiva al Padre, que es a través de Cristo. Entonces, eso viene a representar. Nos damos cuenta entonces cómo esta regla de los símbolos nos dan una mayor claridad. A que ¿cuántas veces no, a lo mejor hemos escuchado? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Nunca nos habíamos pausado a entender, bueno, ¿por qué en un caballo? ¿Por qué no fue, pues oye, qué animal, en un león? Sobre un león, pues imagínate, el león de la tribu de Judá llegando en un león, ferocidad, autoridad, poder, ¿quién se le va a enfrentar? ¿Por qué no fue un león? ¿Por qué tenía que ser un caballo? Porque en el contexto está hablando de guerra y el caballo es utilizado para la guerra. Y ahí es donde, oye, pues entonces por eso fue un caballo. ¿Y por qué blanco? Oye, si está más bonito, a mí me gusta el gris. Sí, pero tenía que ser blanco. Pero nos habla de juicio de un Dios santo que no tolera el pecado y que va a hacer justicia. Porque Él dijo claramente, el que en mí creyere será salvo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no va a ver la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él y lo va a cumplir porque así lo dijo. No es porque Dios lo quiera, dice que Él no ha hecho, no es que tarde su promesa, sino que es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el que rehúse creer en el Hijo no se va a salvar de la ira de Dios, no se va a salvar. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a darle más sentido a lo que leemos, a entender más. La palabra de Dios no nos manda a leer la Escritura, nos manda a meditar en la palabra. No es lo mismo. No es lo mismo. Leo un libro quizás y saco ciertas cosas, pero meditar en la palabra de Dios es algo muy diferente. Es lo que estamos haciendo. Para eso son las reglas de la hermenéutica, para que éstas nos sirvan para estudiar la palabra, para aplicar realmente, para sacar realmente lo que Dios nos quiere enseñar en ese verso, o en ese capítulo, o en ese libro que estamos leyendo de la palabra de Dios. Para eso es, y de esa manera sacamos ese jugo, como vimos en una ilustración de una de las reglas que mostré. Sacamos ese jugo, ¿verdad? Y no estamos exprimiendo un limón sin jugo, sino estamos realmente alimentándonos de la palabra de Dios. Vamos a la última, ya para terminar. Conclusión, Dios usa cosas ordinarias como un pan, la sal, las ovejas, la luz, para enseñarnos cosas extraordinarias. O sea, cuando entiendes el significado de cada uno de estos símbolos, tú dices, wow, soy la luz. ¿Qué implica ser la luz? Soy sal. ¿Qué implica ser la sal? En la tierra, ¿qué implica eso? Cosas tan ordinarias que tienes en tu cocina
para enseñarte una cosa tan extraordinaria. Pero ¿por qué lo hace Dios también? Esto hace que la teología no sea exclusiva para los académicos. Como dijimos, la interpretación de la palabra de Dios no es privada. Dice la Escritura que no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que tú y yo seamos perfectos, es decir, estemos capacitados, enteramente preparados para toda buena obra. Pero para que lo entienda la señora de la esquina, que a lo mejor ni siquiera estudió, no tuvo la oportunidad de estudiar, esa persona también pueda entender la palabra de Dios. Por eso nos los hace con cosas tan sencillas para enseñarnos cosas extraordinarias. De esa manera la palabra de Dios es accesible para el agricultor, la madre de familia y el trabajador común. Por eso utiliza tanta simbología la palabra de Dios. Y la semilla que nos llevamos es, recuerda siempre aplicar la regla de oro en esta. El contexto determina el significado final del símbolo. El contexto determina el significado final del símbolo. No interpreten el símbolo si antes no vieron dónde fue la primera mención, para poder ir viendo realmente a qué se interpreta ese símbolo y también en qué contexto lo está diciendo. Muy bien.